Hola chicos, bienvenidos a la clase de Isa. Hoy hablaremos sobre distribución de frecuencias para variables cuantitativas. Empecemos. Distribución de frecuencia para datos agrupados. Esta tabla es conveniente usarla cuando los valores que puede tomar una variable son muy numerosos, por lo que se trata de agruparlos para lograr representaciones más compactas. A cada grupo se le conoce como intervalos de clases y el número de ellos depende del número de datos y de las respuestas que deseemos obtener. Supongamos que queremos ordenar las calificaciones de un examen realizado por 30 estudiantes en una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Para ello, debemos determinar los intervalos de clases, pues para el resto de la tabla se procede de manera similar a la tabla anterior. Realizaremos los cálculos para determinar la amplitud de la clase, la cual representa el tamaño de la clase. Se calcula mediante la fórmula donde L representa al tamaño de las clases, R al rango y K al número de clases. Es decir, que para calcular la amplitud necesitamos calcular R y K previamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? El rango es un valor que permite tener una idea de lo disperso que se encuentran los datos, es decir, ayuda a conocer cuán distantes o cercanos están los datos. Para calcularlo se emplea la fórmula donde dm en mayúscula representa el mayor dato del conjunto y dm en minúscula el dato menor. Para determinar el número de clases donde vamos a ordenar los datos, aplicamos la fórmula donde k representa al número de clases y n al número de datos. En nuestro ejemplo, el mayor dato es 20 y el menor 0,1. Por lo que el rango viene dado por la diferencia 20 menos 0,1, resultando 19. Ahora realizaremos los cálculos respectivos para determinar el número de clases para nuestro ejemplo. Como la muestra es de 30 estudiantes, este valor lo sustituimos en la fórmula, obteniendo que K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de 30. Calculando el logaritmo tenemos. También lo podemos obtener mediante la tabla de los logaritmos, realizando los cálculos respectivos, es decir, multiplicando el resultado del logaritmo por 3,322 y a ese resultado sumándole 1, obtenemos. Ahora ya estamos listos para calcular la amplitud de los datos de nuestro ejemplo. Solo tenemos que sustituir los valores obtenidos de R y K. Dividimos estos dos números y obtenemos. Con este resultado podemos asegurar que los datos de nuestro ejemplo estarán ordenados en clases de tamaño 3. Pero en los últimos tiempos se ha venido haciendo que al haber decimales se toma como amplitud al número inmediato superior. Es decir, para nuestro caso se tomará al número 4, para así poder cubrir al dato mayor. Para organizar los datos también debemos considerar la precisión. La precisión es la mínima variación significativa que tienen los números de los datos. Por ejemplo, si los números son enteros como el 16, 17, 18, decimos que la precisión es 1. Si los datos tienen un decimal como 2,3, 2,4, 2,5, la precisión será 0,1. Pero si los datos tienen dos decimales como 1,28, 1,29, 1,30, la precisión será 0,01. Y por último, si los datos tienen tres decimales, la precisión será 0,001. Observa que para determinar la precisión debes fijarte muy bien en el tipo de números que estás utilizando.
En nuestro ejemplo, los valores son calificaciones expresadas en números enteros, por lo que la precisión es 1. Con toda la información determinada, ya estamos listos para construir los intervalos de clases. Iniciaremos colocando en la tabla al menor de los datos. En nuestro caso es 0,1. Este número representará al límite inferior de la clase. Al límite inferior se le suma la amplitud, que en nuestro caso es 4. Por lo que procedemos a sumar 0,1 más 4, obteniendo 0,5. Este valor lo colocamos en la siguiente fila. Será nuestro segundo límite inferior. Repetimos el proceso, es decir, al límite inferior 0,5 le sumamos la amplitud, que es 4, y obtenemos 0,9. Ahora a 0,9 le sumamos 4 y obtenemos 13. Y finalmente a 13 le sumamos 4 obteniendo 17. Procedamos a calcular los límites superiores. Para ello aplicaremos la fórmula límite inferior de la clase más la amplitud menos la precisión. En nuestro ejemplo calculamos 0,1 más 4 menos 1. Resolviendo la operación tenemos 0,4. Al valor obtenido le sumamos la amplitud, que es 4, obteniendo el próximo límite superior, el cual es 0,8. Continuamos sumando la amplitud a cada límite superior hasta el final de las filas. Fíjate que la amplitud representa la cantidad de datos que van a estar comprendidos en cada intervalo de clases. Lo puedes comprobar. Por ejemplo, la clase que va desde 0,1 hasta 0,4 agrupa 4 calificaciones. Es decir, en esta clase se ordenan las calificaciones 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4. La siguiente clase va desde 0,5 hasta 0,8, lo que agrupa a las calificaciones 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. También agrupa 4 calificaciones. Una vez establecidos los intervalos de clases, se procede igual que para los datos no agrupados. Se realiza la tabulación y se calculan los diversos tipos de frecuencias. En este tipo de tablas también resulta beneficioso calcular la marca de clase y los límites reales de los intervalos de clases, los cuales servirán para calcular las medidas descriptivas y hacer las representaciones gráficas de los datos. Veamos cómo se calculan. Para determinar los límites reales de los intervalos de clases, se procede a aplicar la fórmula. Esto para el caso de los límites inferiores reales. Para calcular el primer intervalo, procedemos a restarle a 0,1 la división de 1 entre 2 para obtener 0,5. A partir de este valor, sumamos la amplitud. Recuerda que ella es 4 y obtenemos los siguientes límites inferiores reales. Para calcular los límites reales superiores, aplicamos la fórmula, obteniendo que 0,4 más 1 medio resulta 4,5. Obtenemos los otros límites superiores reales sumando la amplitud. Observa que a los límites reales inferiores se le restó la precisión dividida entre 2 y a los límites superiores se le sumó, por lo que si lo deseas no es necesario aplicar la fórmula. Para obtener la marca de clases se calcula el punto medio entre los límites de cada clase mediante esta fórmula. Así la marca de clase para la primera clase será x1 igual 0,1 más 0,4 entre 2, lo que resulta 2,5. A este resultado le sumamos la amplitud y obtenemos las otras clases. Es decir, 2,5 más 4 resulta 6,5. Este valor más 4 será 10,5. Seguimos sumándole 4 para obtener 14,5. Y finalmente obtenemos 18,5. Agregándole a nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados la marca de clases y los límites reales, quedaría... Chicos, hasta aquí nuestra clase de hoy. Recuerden que conocer matemática es conocer al mundo. Hasta la próxima.